Sí, aquí estamos. Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Y voy a presentarles a mi equipo, como siempre. Es un gusto. Adriana Amado. Ahí la tienen sentada de coté cancheramente. Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y los anteojos nuevos de Rolo Barbano. Tonos café. Ahí está, mirá vos. Me gusta que noten los detalles, los cambios. Es como si vas a la peluquería y te dice nada. El diablo está en los detalles. Borro la sonrisa y me meto con uno de los conflictos crónicos de la República Argentina, que se agudiza cada tanto con algún caso que escandaliza. La inseguridad. El caso de este chico Lucas, asesinado en Quilmes, 17 años, con la bicicleta recién regalada por la mamá para que pueda ir y venir, etcétera. Conmovió al barrio en el medio de los festejos de Mayra Mendoza, etcétera, que ustedes saben, de Bernie tratando de instalarse en algún lugar complicado, ahí en su lugar de su Ministerio de Seguridad. Este caso, bueno, destapó nuevamente y por vez 1.000.000 el conflicto que no se resuelve. Y ahí un pase de pelota es, ahora los políticos, por ejemplo Aníbal Fernández, están echándole la culpa, igual que Bernie, a la justicia. Dicen, adivinen qué, que la justicia es garantista. ¿Cómo? ¿No eran ellos los que apoyaban y ese espacio político el garantista? Ahora el garantista es el otro, la patria es el otro. Fíjense cómo estratégicamente van rotando. Recibimos, y va a ser muy interesante charlar con ella, a la jueza de ejecución penal de Quilmes. Me explicaba Rolo, una jueza de ejecución es la que verifica el cumplimiento de una pena, de una condena, Julia Márquez. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, de la información a la opinión. Rolo, ¿qué pasó hoy? Hoy fue el entierro tristísimo de este chiquito, bueno, 17 años, Lucas en Quilmes. ¿Qué está generando todo esto? Por supuesto, lo que está generando es hay una sociedad que está muy lacerada por la inseguridad, que viene creciendo y donde todos los días aparecen casos nuevos que superan en espanto al anterior. El de Lucas fue más lacerante que otros, por supuesto, por la edad, porque estaba yendo a la escuela, porque fue a las 7:50 de la mañana el crimen en un lugar, en una zona de Quilmes, en Espeleta, donde los vecinos venían reclamando que haya mejor iluminación, que haya una garita de la policía. Dicen los vecinos, la policía nos dice no tenemos patrullero para poner a alguien que esté acompañando a la gente que sale a trabajar, que va a estudiar, como Lucas, por eso lastima más que otros. Y como decías al principio también, Diego, el fin de semana, sin ir más lejos, en San Francisco Solano, la intendenta Mayra Mendoza había celebrado el aniversario de ese distrito con un festival multitudinario y, creen muchos, millonario, porque lo cerró Karina la Princesita, una artista de renombre, por supuesto, y los vecinos lo que decían es, ¿pero cómo? Gastan plata en un recital y no en que haya más patrulleros, en que haya más policías. Las críticas fueron duras contra Bernie también, que ya no es esa imagen de Super Bernie, de aparece Bernie cuando lo llaman los vecinos y soluciona todo, sino va, pero igual la gente le reclama, y se sumó un nuevo objeto de reclamo, que es Aníbal Fernández. ¿Por qué en este caso en particular, entre otras cosas? Porque todo esto pasó en Quilmes. Y Quilmes es la patria chica de Aníbal. Los vecinos decían, todo lo que pasa en Quilmes lo controla Aníbal. ¿Cómo no puede evitar que pase esto? ¿Cómo se desmarcan los funcionarios del gobierno nacional bonaerense? Dicen, no, pará. Entre los detenidos, que fueron indagados hoy por homicidio criminis causa, se negaron a declarar. Hay uno que había sido detenido el 24 de julio del año pasado por un robo y lo liberaron en 5 días. Y por eso estaba libre para ir a participar del crimen de Lucas, porque lo habían agarrado robando y la justicia lo había liberado. Con arma lo habían agarrado robando. Lo habían agarrado robando una moto con un cómplice. Los dos delincuentes logran escapar con esa moto robada a un hombre que salía de su casa, chocan con la moto, o sea, la destruyen en pocos minutos, escapan, igual los agarran. Cuando los agarran tenían un arma que no estaba apta para el disparo, o sea, no podía ser disparada. La víctima te va a decir, y yo qué sabía, claro, que no estaba ahí, cumplió su función perfectamente.
Pero la ley diferencia el arma que es un arma útil para matar a alguien o para herirlo y el arma que no está en condiciones de ser disparada. Por eso... Uno tiene que preguntarle cuando te están apuntando. Ahí, Osvaldo, es ese donde arma. pones uno de los puntos. Bueno, la justicia dice no, como era un arma no apta para el disparo, lo liberamos en 5 días. El fiscal no pide que siga preso el detenido. El juez, en este caso Martín Nolfi, dice, bueno, lo dejamos en libertad. Igual el proceso sigue contra este hombre conocido como Convulsión, el apodo, se llama Nazareno Juan Cruz Mejías, y lo condenan finalmente a 3 años de prisión en suspenso. Por eso estaba libre en este momento. ¿Qué dice Bernie? Ah, bueno, si lo liberan, ¿cómo vamos nosotros a evitar un crimen? Aníbal va en el mismo sentido para defenderse de la crítica pública. Bien, es muy interesante porque ahí aparece ya esta idea de, en realidad la culpa la tiene la justicia, la política, Aníbal Fernández. El propio Bernie a veces opina como si no formara parte del espacio político, Claro, que también apoya con, digamos, justicia legítima, etcétera, el paradigma garantista, etcétera. Entonces, yo no sé si lo hace para cobrar en otra ventanilla y como el peronismo clásico, si vos querés, antes se decía así, más de derecha, entonces capta los votantes o esa idea Bernie, pero también Bernie está incómodo ahora, hay rumores Pero de renuncia. ¿Y Kicillof entonces Hoy no Kicillof no pertenece sabemos. a ese lugar? Ah, por supuesto que sí. Pablo, ¿en qué estaba el tema Bernie? Bueno, Bernie está en un momento de mucha tensión interna. En realidad, la tensión de Bernie con el presidente es desde el inicio, diría. Se diferenció de Freddy, también siempre dijo que su jefatura era Cristina y nada más que Cristina, aunque lo mencionaba Kicillof. Hoy Bernie está discutiendo y reconoce que hubo una pelea fuerte con Máximo Kirchner. Dice que por cuestiones de estrategia y no de táctica. Pero está claro que algunos piensan que Bernie después de la elección se va a ir. Y va a ser un buen momento para irse porque evidentemente el gobierno marcha a una derrota, habrá que ver la magnitud, pero marcha a una derrota y ahí se iría Bernie discutiendo con el kirchnerismo. Vamos a ver qué pasa, porque algunos dicen que en estos momentos Cristina le cortó el teléfono. Muy bien, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con la doctora Julia Márquez, que ella nos cuente de primera mano qué es lo que pasa con estos chicos que roban con un revólver real o con un revólver que no puede disparar, pero qué sabe la víctima, si puede o no, y qué es concretamente lo que ocurre en ese momento, por qué se los libera, si están amparados en el código, si es una interpretación de los jueces. Todo eso con una jueza que nos va a decir de primera mano. Tanda. Estamos con la jueza Julia Márquez, de Quilmes, jueza de ejecución. ¿Qué es lo que está pasando allí, doctora? Bueno, allí yo creo que esto es una problemática que involucra a la República Argentina en su conjunto, porque creo que el problema de inseguridad no se ciñe simplemente a Quilmes, Por supuesto. no es solo la provincia de Por Buenos supuesto. Aires, sino que excede y que lleva años, porque esto no es de ahora, ¿sí? Hemos tenido esta conversación cientos de veces. Si me preguntas a mí qué es lo que pienso, creo que se necesitan discursos claros y concretos sobre la tolerancia al delito cero, ¿sí? Para poder frenar esta inseguridad. Que la política que tiene que proponer Exactamente. discursos fuertes contra la delincuencia. ¿Y Tiene eso que haber un ocurre ahora? No. pronunciamiento. Y mira, la verdad que a lo mejor yo estuve muy distraída, pero estaba pensando, digo, desde que el gobernador asumió, en su discurso de Asunción, le dedicó, creo que, unos 7 minutos a hablar de la situación de los detenidos, la superpoblación carcelaria y la necesidad de liberar, ¿sí? El presidente se expidió también al respecto. Yo no tengo registro, capaz, insisto, soy yo la que no escuchó, que se hayan solidarizado alguna vez con una víctima, que hayan tenido alguna palabra contemplativa para con la víctima y alguna palabra que condene el delito. Yo no lo escuché. ¿Por qué usted cree que esto es así? ¿Por qué hay más empatía con los que así dicen, miren, privados de su libertad, que ya en el diccionario usted dice
preso es una cosa, dice chorro es otra cosa, dice detenido es otra cosa, dice privado de su libertad también lo para usted ideológicamente en otro lugar. Claro, yo creo que es una cuestión netamente ideológica. Imagínate que hubo un momento en que ni siquiera el registro de reincidencia informaba las condenas que tenían las personas porque decían que era estigmatizante. Yo al día de hoy tengo causas que yo estoy ejecutando una pena de la que ni siquiera me informan porque no hay registro y yo sé que tiene esa condena porque la tengo yo, ¿sí? No hay Entonces, registro. El registro existe, Sí. pero si no lo cargas, si vos considerás que cargar este dato es estigmatizar a una persona y estamos en problemas y si nosotros no tenemos la información... ¿Cargarlo dónde? En el Registro Nacional de Reincidencia. ¿Y por qué? ¿Para qué Es que para serviría eso. que no esté cargado? Porque si hay una posibilidad de empleo que no se pueda, como un Claro. veraz de Diego, las te personas. hago ¿Es una esto? simplificación que es la siguiente. Si vos necesitas un certificado de antecedentes para presentar un trabajo, tenés que pedírselo al registro de reincidencia. Entonces vas y decís, hola, ¿qué tal? Fíjense mis antecedentes y ahí se fijan. Pero si los jueces que condenan no cargan en el registro esas condenas, cuando vos vas a pedir eso, no aparece o cuando Pero el haya... Estado me está mintiendo entonces. Pero para nosotros la condena se comunica, pero hay un registro que lo debe registrar. Claro, lo Entonces, debe cargar. claro, lo debe cargar. Entonces ahí hay que ver cuáles son las directivas. En un momento se dio un gran impulso para cargar todo lo que no había datos. Es más, la reconstrucción que hizo el Ministerio de Seguridad en la gestión anterior para saber cuántos delitos se cometían, tuvieron que hacer una reconstrucción porque no había datos y de hecho yo estaba preparando un gráfico acerca de los homicidios, por ejemplo, del 2020 no tenemos todavía a nivel nacional. ¿El Estado oculta los datos entonces? Por lo menos no los proporciona. ¿Sí? No son abiertos y si vos no tenés datos ciertos y no podés trabajar sobre esta información, y es difícil que puedas pensar una política de seguridad. Totalmente. Yo escuchaba al ministro Berni o al ministro Fernández hablar de la justicia y demás, y la verdad que no podía, primero, evitar pensar que es el poder político el que nombra a los jueces y que este poder político ya lleva muchos años y entonces si tenemos la justicia que tenemos es porque ellos están designando estos jueces. Y si nosotros miramos hoy por hoy la nómina de jueces nombrados, y bueno, y obviamente si venimos abrazando una doctrina abolicionista y vos nombrás jueces abolicionistas, es probable que tengas estos resultados. No hay que ser muy inteligentes para eso. ¿Qué es lo En que hace un Quilmes juez concretamente los jueces nombrados son abolicionistas, como ustedes señalan. Y lo que pasa es que vos tenés, por ejemplo, exámenes que rendir con determinados profesores y si voy yo y le digo lo que yo pienso y me desaprobaron cuando dije hola y me senté. ¿Qué Entonces, piensa claramente sintéticamente un abolicionista, Julia? ¿Cuál- que la cárcel no sirve, que el sistema penal no sirve y entonces atentan. O sea, la intención es implosionar desde adentro, que es lo más grave, porque yo puedo creer ¿Cómo que, implosionar? Perdón. claro, destruir el sistema, pero desde adentro, porque yo puedo no estar de acuerdo con la cárcel ni con el sistema penal, digo esto no sirve para nada, me dedico a otra cosa, ¿sí? Pero esta gente no se dedica a otra cosa, esta gente está dentro del sistema y dice, bueno, como la cárcel no sirve, evitemos que una persona ingrese porque si ingresa sale probablemente a cometer un delito peor. ¿Qué pasa con esto? Que si este sistema que nosotros tenemos y que el mundo utiliza, porque la cárcel no es una creación nuestra, sino que la usa la humanidad, ¿sí? Si este sistema acá no nos está funcionando, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo mejoramos este sistema. Porque nosotros decimos, Holanda cerró las cárceles. Ah, sí, qué bien. ¿Y qué hizo Holanda? Primero, focalizó en el tratamiento que se hacía en las cárceles y dio un tratamiento adecuado hasta que llegó el punto que ya no las necesitó. No es que dijo, ah, bueno, esto no sirve, cerramos todo. No, esto sirve, lo hacemos bien y entonces va a llegar un momento en que no las vamos a necesitar. Y permítame, y un paso antes, muy importante, es que haya policía cerca, como planteaba Rolo, que no había ahí al lado de donde vivía el chico que fue asesinado. ¿Por qué no hay policía ahí? Miren lo que dice Aníbal Fernández, creo que hoy mismo dijo lo siguiente. Uno de los pibes estos había estado detenido por robo y había sido liberado. En esas cosas a veces se necesita un poquitito más de colaboración y de esfuerzo. Vuelvo a insistir, mi reconocimiento y mi respeto por lo que ha hecho la policía de la provincia, porque en tiempo récord pudo detener a los responsables
pero también en eso se necesita un poquito de colaboración por parte de la justicia que aprecie la situación en la que se encuentra y lo que han hecho con este chico. Es una locura. Bueno, ahí tenemos a Aníbal Fernández valorando a la policía y culpabilizando, por supuesto, suave, pero firme contra la justicia. ¿Tiene razón Aníbal o qué tipo de declaración es esta? Aníbal Fernández tiene razón en cuanto a que la policía detuvo rápido a las personas que por lo menos están imputados. Lo cierto es que le faltó la prevención y volvemos otra vez. Esto probablemente no estaríamos hablando de esto si hubiera habido algún móvil, si las cámaras, por ejemplo, si el municipio tuviera cámaras y se pudiera estar monitoreando, ¿sí? Y si hubiera un discurso fundamental, claro, porque si no va a llegar un momento en que cada uno de los ciudadanos vamos a necesitar un policía al lado y ni siquiera vamos a estar seguros, porque acá la verdad que lo que está en juego son los valores y es un discurso concreto. Decimos, ¿toleramos o no toleramos a la delincuencia? Y la verdad que por lo menos lo interpreto así y me toca hablar con muchos detenidos donde este guiño hacia la delincuencia se siente, se percibe y se actúa en consecuencia. El hecho de que hayan encontrado a los delincuentes tan rápidamente, ¿no significa también que no eran muy sofisticados esos delincuentes? Mira, probablemente yo suelo decir... Totalmente, quiero sumar este dato. Vivían a 300 metros del lugar donde mataron a Lucas. O sea, no fue que tuvieron que hacer tareas de inteligencia y lo sabía todo el barrio. ¿Por qué? Porque Lucas tenía un problema. Para ir a la escuela pasaba todos los días delante de un asentamiento levantado en tierras tomadas. Miren la cantidad de cosas donde falló el Estado. ¿Qué pasa? Parte de la gente que vive ahí sale a robar a la gente que va a trabajar o va a estudiar. Esto lo sabían todos los vecinos, le decían a la policía, pongan un patrullero ahí para que no nos afanen cuando salimos a trabajar. ¿Qué le dijo a la policía? No tenemos patrulleros. Entonces, ¿qué pasó? A Lucas lo atacan en ese lugar exactamente, lo apuñalan y se meten de nuevo en esa zona. La policía, ¿qué hace? Va al barrio y le dicen, ¿dónde están los asesinos? Y los vecinos le dicen, ahí. Van y lo agarran. Eso es lo que está elogiando Aníbal como un gran trabajo policíaco. Da vergüenza. Doctora, cuando usted va chequeando cómo se ejecuta la pena, ¿con qué se encuentra? ¿Cómo se cumple una condena? Bueno, por ejemplo, y tomando el caso, ¿no? Acá teníamos una condena en suspenso dictada, que la verdad que en el actuar de la justicia fue muy rápido, porque desde el momento en que supuestamente cometieron el hecho hasta que tuvo sentencia, se actuó rápidamente porque creo que en noviembre del 2020 ya le habían dictado la condena en suspenso. Ahora esta condena en suspenso la debe controlar el Patronato de Liberados. Es decir, la persona tiene una pena que la va a transitar en libertad siempre y cuando cumpla con determinadas condiciones. Esas condiciones, una de ellas es el control del patronato. Y ahí tenemos un grave problema, ¿sí? Todas las medidas de las personas que están con problemas en la justicia, ya sea previa a un juicio o bien condenas condicionales o cuando son externados de prisión, son controladas por el Patronato de Liberados, que la verdad en Provincia de Buenos Aires hace muchos años que no tiene efectividad el control. Y de hecho, en estos tiempos de pandemia, estuvieron controlando por WhatsApp. ¿Cómo se controla, digamos? Hagamos este caso. Claro. ¿Cómo es y cómo debería ser? O vamos al revés. ¿Cómo debería ser? Hay gente que por ahí no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Depende del gobierno. El Patronato de Liberados no es una institución judicial, es del gobierno. O sea, cuando hablan los políticos de, bueno, nadie controla a los presos, son ellos los que tienen que controlar a los presos. ¿Provincial o nacional? En este caso, provincial. Depende del Ministerio de Justicia, el Patronato de Liberados. Entonces, ¿qué pasa? A vos te dan una condena condicional. El Patronato de Liberados se supone debería ir a verte cada tanto a tu casa, a ver cómo estás viviendo, si recaíste en el delito, si tomaste alcohol, si la jueza te lo había prohibido. Esto es lo que tiene que hacer. ¿Qué nos dice Julia? Y por eso está bueno que profundicemos, que controlaron por WhatsApp durante la pandemia a los presos liberados. Durante la pandemia esa fue la modalidad. Y la verdad, yo he recibido oficios en los que me pedían, por ejemplo, que yo autorizara a que una persona que estaba en prisión domiciliaria concurriera a la sede del patronato para hacer el control porque ellos en ese lugar no podían ingresar. Entonces yo la verdad que hablé por teléfono y vos me estás diciendo que yo te tengo que autorizar que la persona se controle sola. ¿Por qué? ¿No? Pues se supone que la presencia de del organismo en tu domicilio genera por lo menos
la idea de que hay alguien que me está controlando, que el que asiste puede ver algunas otras dinámicas que cuando uno va puede percibir del lugar, si está, no está, básico. Pero doctora, sabemos que no es por falta de personal. Digo, ¿cuál es la limitación que tiene, más allá de la excusa de la pandemia, de que no se haga un seguimiento como corresponde? En realidad este problema es anterior a la pandemia, lleva varios años y está muy arraigado con lo ideológico nuevamente. En el año 2003-2004, Felipe Solá tenía un ministro de Justicia que era el doctor Di Rocco, me parece. Y él entendió el rol del Patronato de Liberados, entonces tuvieron la idea de ampliar. Este era un organismo que tenía muy poco personal, que trabajaban, la verdad, gente que yo conocí mucho y que lo hacía con mucha vocación. Y entonces proyectaron que tenía que haber un asistente cada 33 tutelados para poder llevar un control, que la idea es genial. Bueno, convocaron entonces a asistentes sociales para que puedan ir al domicilio y demás. Hubo un ingreso masivo. Con este ingreso, ¿qué pasó? Se instaló el gremio, creo, un gremio docente. Me sale decirte SUTEBA, pero no sé si era ese, pero sí sé que era un gremio docente. A partir de allí, ¿qué pasó? Estaban de paro. Si en una escuela faltaba una estufa, el patronato no atendía. Cualquier situación, paro docente que había, repercutía en el patronato. En un momento hubo también un hecho en la que fue víctima un asistente que no era en razón de su trabajo, pero eso motivó que estuvieran más de un año de paro. ¿Un año de paro? Más de un año de paro, con lo cual no hacían su control y trabajaban otra vez los mismos originarios, que eran un grupito como de 30 personas que aman y tienen la camiseta del patronato. Un gremio docente? ¿Cómo un año de paro? Bueno, Porque son asistentes sociales. Claro, y entonces ellos entienden que el Patronato de Liberados no debe hacer un control, sino que es un organismo de asistencia. Con lo cual se niegan a hacer el control. Esto? ¿El gremio? Claro. Pero el gremio tiene la capacidad de refundar la misión de un organismo. Exactamente. Y no solo tiene esa potestad, se arroga esa potestad, sino que lo hace. ¿Sí? Porque otra vez, yo puedo entrar en una institución y decir, bueno, no, a mí me parece que acá no hay que hacer esto, pero si no estoy de acuerdo me voy y trabajo de otra cosa, pero ellos se quedan ahí y no lo hacen. Entonces, un año de paro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un organismo que es un como sí, y que recién Rolo decía del Ministerio de Justicia, pero hubo un cambio. Y ahora ni siquiera del Ministerio de Justicia, sino que es de la Secretaría de Derechos Humanos. Claro. Entonces, va pasando, o sea, dónde lo colocamos, y en definitiva es un organismo que debe cumplir un rol fundamental y que está perdido. Y la verdad que si vos me preguntás, yo creo que a esta altura no lo vamos a poder recuperar. Con lo cual, la verdad que todas las veces que puedo lo digo, para mí hay que crear un grupo de supervisores de pena, ¿sí? Tenemos el servicio penitenciario que controla las penas en prisión. Y un equipo que controle las medidas alternativas a la prisión. ¿Eso es imposible con este gobierno o no tiene esa ideología? Bueno, es imposible con este gobierno y tampoco fue posible con el anterior, ¿sí? Entonces, bueno, acá me parece que nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones y que a veces estas decisiones vienen motivadas de la sociedad, ¿sí? Porque de hecho, y voy repasando, las leyes que se dictaron para que no se puedan acceder a determinados beneficios en el marco de una condena, si la persona está penada de delitos graves, surgió del impulso de las víctimas. Lo mismo que el limitar las excarcelaciones surgió en el año 2004 a partir del hecho de Axel Bloomberg. Bueno, ¿sí? pero en Entonces, 2020 este gobierno, digamos, hizo un guiño para que se liberara presos por el COVID. Pero eso... En eso estamos viviendo también ahora. ¿Volvieron esos presos? ¿Alguien los fue a buscar? La verdad que no sabría decirte, pero el guiño, o sea, el COVID fue una excusa más, pero el guiño estaba dado desde el día que el gobernador asume y dedica en el acto de su asunción, entre todos los temas que debería formular hacia la provincia de Buenos Aires y su proyecto, ya te digo, se dedicó exclusivamente
a hablar de la situación, que es cierto, la tenemos que conversar, pero se me ocurre pensar, si nosotros tenemos superpoblación carcelaria y tenemos la cantidad de delitos que ocurren, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Liberar rápidamente y a la semana volvemos a tener el mismo problema o hacemos más cárceles? Y otra vez volvemos. Sí, claro, hacer cárcel no le gusta al gobierno porque suponen que esa fotografía no la quieren y entonces hacemos cosas lindas, pero no las necesarias. Pero esta instancia del patronato, del control y la supervisión, sería útil porque la verdad es que controlando también ayudás, aun si estás a favor de los delincuentes, si estuvieras a favor ideológicamente, controlándolos, los ayudás a delinquir menos, porque el ojo externo, el andamiaje, ese control, también inhibe conductas transgresoras. En los trastornos antisociales de la personalidad, la vigilancia es fundamental. Va a favor del tratamiento, ¿se da cuenta? Esto es lo raro, lo loco que está ocurriendo. Es decir, si no querés que haya una cárcel, bueno, armás una suerte de dispositivos intermedios, si vos querés, externos, pero los tenés que vigilar. Porque si no pasás de el todo a la nada. La nada es que ellos se autocuiden. Y ya sabemos que se cuida el día 1, se cuida el día 2. El día 3 viene uno de los amigos y dice, tenemos marcado es dinero fácil y van a arrancar. Es fundamental por la función esa de andamiaje que señalabas vos, pero también porque hay personas con muchas conductas antisociales, pero también hay otras, y hay que decirlo, con extrema necesidad y que lo toman como un recurso. Y si yo tengo a alguien con extrema necesidad y el patronato le debe proveer una ayuda, pero esta ayuda demora 6 meses, cuando llegó tarde. No porque llega, la necesidad es hoy y ahora, ¿sí? Y es un acompañamiento que a nosotros nos pasa en el juzgado también. Vienen y te cuentan cosas personales como, bueno, tengo un problema con la esposa de, o lo que sea, cuestiones familiares, pero vienen a buscar un consejo. Y a veces en el juzgado me dicen, ay, doctora, pero... Y le digo, bueno, importante que haya venido acá a preguntarnos a nosotros, que le podemos dar un consejo que se va a ajustar, no te mandes una macana, así. Y esa función de la escucha, del acompañamiento, de que es por acá, porque hay un montón, no tienen documentos, van al registro y dicen no, y no se lo hacen, y dicen no me lo pude hacer, y dice, le digo, pero ¿cómo no lo pude? Y no me lo hicieron, y se terminó. ¿Sí? Entonces necesitan a alguien que diga, bueno, vamos a procurar el documento. Este organismo que tenía que controlar las sentencias y que ahora depende de derechos humanos, ¿tampoco los ayuda a conseguir sus documentos de identidad? Mira, la verdad que por lo menos con la gente que yo hablo, con mis detenidos, muchas veces terminamos... En algunos casos hay algunas, y nosotros sabemos quién, que llamamos a decir, che, te podés ocupar... pero digamos no es institucional. Otra vez, son las personas las que pueden marcar una diferencia, pero institucionalmente tenemos un organismo que está ahí medio dibujado. Doctora, yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí, de primera mano nos haya contado que todos los eslabones fallan en mayor o menor medida, pero uno no tenía tan visto este eslabón que es el patronato, que podría por lo menos amortiguar a todos esos chicos y chicas que quedan ahí con una condena en suspenso, con la tentación permanente de salir a delinquir. Es decir, no creo que haya la posibilidad de evitar todo, pero a lo mejor una parte se evitaría si ese organismo trabajara como debiera. Muchas gracias. De nada. Solo decir que a los ministros de seguridad que trabajemos con datos, porque... En lo que va del siglo XXI, desde el año 2000, llevamos más de 49.000 muertos, ¿sí? 49.000 muertos por homicidio. En Argentina, en toda la Argentina. Sí, entonces estos son datos que realmente del hay año que 2000 a 2021. Hasta el 2019, porque el 2020 no lo tenemos. 19 años, casi 50.000 muertos. 49.912. Y... desde el año 2003 al 2015 son 33.446. La cifra es desgarra, es tremenda. Y te resalto estos años, porque ambos ministros tuvieron que ver en estos años, y entonces me parece que tienen mucho por hacer. Muchísimas gracias. Ahí está algunas de las cifras que hace mención la doctora, que son
bueno, sorprendentes. Son casi 50.000 muertos. Gracias, doctora. Pablo de León, el clima, la temperatura en el gobierno hoy. Bueno, eso te lo va a empezar a comunicar a partir del día de mañana una nueva funcionaria. Hay un nuevo cargo, ¿querés que te lo cuente? Portavoz de la presidencia. ¿Sabes qué es? A Gabriela Cerruti, ahí la tenés. Tuiteó el presidente: hoy designé a Gabriela Cerruti a cargo de la unidad de comunicación de la gestión presidencial, y dice que lo tomó de algunas democracias europeas. Este ejemplo, ahí la vemos a Gabriela Cerruti, que era diputada hasta ayer, que renunció. Ella había dicho que no iba a reelegir como diputada nacional y que se iba a retirar de la política. Bueno, Gabriela Cerruti, que fue periodista, va a ser a partir de ahora una persona no solo de consulta de los periodistas, sino que va a contar ideas respecto del gobierno. O sea, vamos a tener una persona, aparte de Mansur, que aparecía como el vocero del gabinete. Bueno, Gabriela Cerruti va a ser la portavoz del presidente. Pero solucionaron sus problemas, porque hubo una época en que tenían un enfrentamiento muy fuerte Cerruti con Alberto Fernández. Bueno, este enfrentamiento fue exactamente cuando lo nombran como jefe de gabinete, y ella critica la actitud que criticó, por ejemplo, la ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta, respecto a las actitudes de Mansur y las obras de Mansur respecto del tema del aborto en Tucumán. Muy bien. Malas noticias y previsibles en economía. La inflación fue de 3,5 en el último mes. Vamos a recibir un economista, no para hablar de la inflación, vamos a hacerlo más abarcativo. Está Eduardo Levillellati, es un gusto, un honor. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Quiero hacerte, porque vos lo mereces, un recibimiento celestial. Mirá. Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo siente que le falta algo. Le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad. Por eso el trabajo, más allá de los cansancios y dificultades, es el camino de maduración, de realización de la persona, que da alas a mejores sueños. Bueno, y un día el propio Francisco, que uno sabe, el repertorio venía, digamos, de la cuestión de la propiedad privada, lo primario, lo secundario, todo lo que conocemos de Francisco, y un día dice: los subsidios, los planes deben ser reemplazados por trabajo genuino. ¿Te sorprendió esto? No mucho, pero me parece una sorpresa positiva. Igual ese clip da para analizar muchas cosas, ¿no? Porque la definición de trabajo, vos sabés, en la historia tiene muchas diferentes definiciones. Hay diferentes tipos de trabajo. Yo diría a la gente que darle trabajo, entre otras cosas, para liberarla económicamente, que no pase hambre. Después hablamos de la realización a través del trabajo, que es una visión más aristotélica, si se quiere. Pero no me sorprende porque me parece que hay un cambio, poco forzado por las circunstancias objetivas, económicas. Hay un cambio en el gobierno y en la gente cercana al gobierno, en la percepción de este esquema de pobreza inclusiva que venían empujando hasta hace relativamente poco, que era básicamente subir impuestos, repartir lo que hay a través de transferencias. Es tuyo, pobreza inclusiva. Es un término que vos lo acuñaste, pero es medio irónico. Bueno, tampoco da para patentarlo, pero es la idea de, que uno tiene una torta que se va achicando y repartimos una torta que se va achicando, entonces cada vez tenemos una mayor inclusividad en el sentido de equidad, pero cada vez tenemos menos. Entonces, al final del día... Porque no sabemos agrandar la torta. Porque no sabemos que, exacto, no podemos crear riqueza, y eso se está viendo. O sea, si uno piensa en la visión que tienen los sectores más vulnerables de las transferencias, lo primero que te van a decir es: fueron muy pocas. El IFE, por ejemplo, fueron pocas, fueron cada 2 meses, fueron pocas en relación a la inflación. Ya repartir, te reparten cada vez menos, porque hay menos, porque el Estado está quebrado, porque no podemos emitir ad infinitum, porque no podemos emitir deuda, porque ya defaultemos varias veces. Entonces, chocamos contra una pared objetiva, y entonces ahora mucha gente, líderes de organizaciones de base, están diciendo: hay que salir de los planes, hay que dar trabajo. No saben cómo hacerlo. Lo dijo elegante. No saben cómo hacerlo. La pregunta es cómo hacerlo. Eso. Pero ha cambiado la actitud, y eso ya es una diferencia, porque ahora estamos pensando cómo crear trabajo. Digo, porque del Papa a elegante, fíjense el arco, que parábola tenemos ahí en el medio, y es cierto que en la conversación pública se empieza a hablar de algo que antes era un poco medio tabú,
porque la asistencia estaba bien vista, era un activo, un valor del gobierno. ¿Vos creés que este proyecto que lidera Sergio Massa de reemplazo de los planes por trabajo, no sé si tenés algún detalle de eso, puede ayudar o es utópico? No, yo creo que es enunciativo. O sea, vos podés un proyecto que dice promover el trabajo, eso no es un proyecto, no es política pública, es... es como que no aumenten los advocacy, dirían precios, los gringos, que no aumenten los precios. Claro, es como decir la paz mundial. Digo, nosotros todos queremos generar trabajo. Decime cómo se genera trabajo. Entonces, si generás trabajo bajando cargas sociales, algo que hiciste varias veces en Argentina, la última vez en la reforma fiscal del 2017, sin mucho éxito, o lo venís haciendo en el ámbito de la economía social a través de lo que se llama el empalme, que es un subsidio de medio sueldo, un salario complementario a los que se ingresan al trabajo formal sin empalmar mucha gente. Bueno, si volvés a repetir eso, mi respuesta va a ser difícilmente desempleo de los 500.000 al millón de personas que están buscando empleo. ¿Cómo hacemos para darle empleo a 1 millón de personas? Mirá la pregunta en televisión. Ahora, en una línea, ¿crees que te diga? Sí. No, creo que hay que hacer muchas cosas. Lo primero que hay que hacer es dejar de pensar que esto tiene una sola causa, ¿sí? O sea, si vos pensás que el problema laboral es pura y exclusivamente porque el trabajo es caro, le estás cerrando, porque has bajado el costo laboral con reducción de cargas y no has creado empleo. En parte porque el empleador espera que eso dure 2 años, después se revierta, y en parte porque el problema es la incertidumbre legal y política de emplear. Porque en el momento que yo tengo una crisis y tengo que reducir mi planta, el gobierno me prohíbe despedir. Entonces, si ahora me dicen emplea porque te vamos a dar facilidades, el tipo va a decir, bueno, dentro de 5 años, cuando tengo un problema, no voy a poder usar esas facilidades. Entonces, ese es un problema. Después hay mucha gente que no tiene la formación adecuada para conseguir trabajo. Entonces hay que crear un instituto, una agencia de formación laboral continua para que la gente no vuelva al secundario, no va a pasar, sino que se capacite en 6 meses para hacer algo que esté demandado, no peluquería, no 1 millón de peluqueros, sino hacer un estudio en base a hablar con la demanda, con los empresarios, con la gente que demanda trabajo. Bueno, pero eso está en contra incluso de la política universitaria. O sea, tampoco se piensan las carreras y la formación técnica con esa lógica. Bueno, es muy interesante lo que decís, porque la solución no está por el lado de la universidad, en este caso en particular. Está generalmente en Argentina, en Estados Unidos y en Europa, por el lado de la formación técnica, dual, terciaria, cosas mucho más cortas, mucho menos selectivas, y mucho más masivas. Pero hay una idea de mundo empresa, si vos querés, es quítenme impuestos, quítenme cargas, quítenme aportes, sáquenme el candado de la prohibición del despido o hagan alguna reforma laboral, sin decir reforma laboral porque genera mucho miedo, y van a ver cómo crece el empleo. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Yo no sé si lo dicen ahora con ese nivel de simpleza. O sea, el empresariado siempre va a pedir que reduzcan impuestos porque en Argentina hay muchos impuestos y son demasiado altos. Y de hecho, eso genera informalidad porque muchas de las empresas pequeñas no pueden pagar la cantidad insólita de impuestos que tenemos ni cubrir los costos de transacción asociados, sino pagar a la gente que tiene que manejarse esos impuestos. Y entonces se informaliza la empresa y se informaliza el trabajador, porque si vos tenés una empresa informal no podés pagar sueldos en blanco porque no cuadran los números. Entonces, hay una cuestión impositiva que es importante del lado del trabajo, pero hoy, si vos hablas con un empleador, te va a decir, reducime el riesgo de que me cambien las reglas de juego mañana. Eduardo, y eso no es costo laboral. Es confianza. Eso es volatilidad, no es el salario. Lo que pasa es que ahí necesitas un mediano plazo que en Argentina está anulado, no existe. Dame 5 años. Necesitarías... Papi, en 5 años Argentina no sabemos si nos hundimos como la Atlántida, no sabes nada. Con el nivel de inflación que tenemos, ¿se puede pensar en algo de todo esto, de crear empleo? ¿Se puede? La inflación no es obstáculo en esto, porque cada vez que viene un economista acá dice, pero la inflación, además de la confianza. De vuelta, vos tenés que resolver el tema de la inflación. La inflación es un obstáculo para crecer y si no creces, las empresas no aumentan su planta, entonces generas menos empleo. Pero resolver la inflación no te va a generar empleo. Hay problemas de empleo en Latinoamérica, en países que tienen 5% de inflación, 3%. Entonces, los problemas siempre tienen más de un flanco de ataque, ¿sí? Hay que bajar la inflación, pero el problema de empleo requiere otras fórmulas. Ahora, vos si querés que esto tenga continuidad, cualquier no reforma laboral, para hablar de reforma laboral es medio como un anatema, que la gente reacciona mal. Cualquier modernización laboral debería incluir a los sindicatos, debería incluir al Estado y a los empresarios, de manera que todos... ¿Lo ves lejanísimo esa mesa?
¿La ves lejanísima? ¿La ves próxima? ¿La crisis, la pobreza en aumento, la inflación, la situación de precipicio, puede obligarlos a sentar y a acordar en cosas que naturalmente no harían? Sí, pero necesitas un liderazgo. Y acá mi impresión es que, y el liderazgo generalmente es del Estado, del sector público, del gobierno. Mi impresión es que el gobierno ha defolteado ese rol de líder en el tema laboral, en la emergencia laboral. Se limitó a transferir dinero a los pocos que son formales, a la minoría que es formal del Estado y del sector privado, 45% de los trabajadores, ponele. Y se limitó a prohibir los despidos, que de vuelta afecta solo a esa misma minoría porque la mayoría de la gente trabaja independiente o informal. Pero debería tomar la posta de esa discusión. O sea, debería tener una propuesta, armar la mesa y que en la mesa, en ese peloteo, generar un consenso. Si hay consenso tripartito es mucho más continuo, mucho más persistente el cambio. Mañana el presidente va al coloquio de IDEA, que te había generado ya un problema el año pasado con Cristina, pero el día martes se juntó y se reunió con empresarios fuertes, Mindling, Brito, y también estuvo la gente de Mercado Libre. Digo, ¿te parece que se sientan a esa mesa con alguna cuestión de decir, bueno, vamos a ver, o como recién vos decías, la falta de un liderazgo hacen que dicen, bueno, cumplen porque lo llama el presidente, pero no tienen mucha expectativa? Yo no estuve en esa reunión. Me parece por el elenco que fue más bien una reunión para la foto con gente con la cual el gobierno tiene una influencia directa porque son sectores regulados, con la excepción de Mercado Libre, que es una empresa que de alguna forma se ha internacionalizado, es decir, se ha offshoreizado, ha salido un poco del mercado local, por más que es un gran empleador. Yo creo que tiene que ser mucho más amplio y más abierto y tienen que participar sí o sí representantes, que es un problema, porque en Argentina está muy fragmentado, representantes del sector empresario, no 5 empresas amigas, y representantes del sector sindical. O sea, todos tienen que estar de acuerdo en esa solución. La solución esa no va a pasar por tirar un proyecto en el Congreso, porque eso es fácilmente reversible si los actores no están de acuerdo. Ahora, vos me preguntas, ¿los sindicatos están pensando en algo así? Sí, están esperando la ventana. Ellos no van a ser los que lideren porque abren el flanco de las críticas a la flexibilización. Atención a lo que está diciendo Eduardo. O sea, podrían hacerlo, pero no pueden ser los primeros ni los que lo proponen. Ni tampoco los empresarios. Yo bailo, pero sacame vos. Ni tampoco los empresarios. Porque Bueno, en Vaca Muerta se hizo, digamos. Sí, pero eso se hizo de manera mucho más solapada, en un grupo mucho más homogéneo, en una situación muy particular. Está bien, pero se puede. Claro que se puede. No, de hecho, es el único camino. Si vos acá no creás empleo o no tenés una política de formalización, incluso de formación de trabajadores independientes que trabajen para el sector más moderno, no hay ajuste macroeconómico que resuelva este problema. Eduardo, el tema impuestos, uno escucha dos posiciones. Hay que bajar los impuestos, el gobierno anterior trató de hacer un pacto fiscal, a los pocos meses ingresos brutos ya lo habían subido. Si vos hablas con gente de este gobierno, no sé, Mercedes Marcó del Pont y otros muy fuertes, dicen no hay experiencia, no sirve bajar impuestos, vas a defoltear a un Estado que está muy necesitado, no se puede hacer. ¿Cómo afecta esa cuestión? ¿Cómo se haría en lo concreto? Es decir, bueno, bajamos los impuestos, ¿se puede hacer o es inviable? La reforma fiscal del gobierno de Cambiemos del 2017, yo creo que fue buena. Y ahí tenés un ejemplo. Podemos discutir, había baja de cargas sociales para generar empleo, yo no creo en eso, pero había una reducción paulatina de ingresos brutos en el cual no hay ningún economista que esté a favor de ingresos brutos. Y había un escenario en donde vos simplificabas los impuestos, pero no solo bajar impuestos, tenemos 170 impuestos. Entonces simplificabas los impuestos y este es el punto fundamental, deberías empezar a recargar más el sistema impositivo en el impuesto al ingreso, el impuesto a las ganancias, como se llama acá. Pero también tiene que ser más progresivo de lo que es ahora y eliminar un montón de impuestos que son parches y muchos impuestos provinciales y locales que nuestro federalismo fiscal hace que proliferen. También hay que ver en qué se gasta la plata que vos recibís con los impuestos. Recién había acá una jueza que decía, tenemos el patronato en donde había 100 personas que durante un año no trabajó y no pasó nada, ni siquiera nos enteramos. Digo, con ese nivel de gastos en cosas así, digo, que haya o no haya impuestos, la verdad que, digo, si se van a gastar en eso. Obvio. Yo creo que gradualmente podés reducir impuestos y como te digo, te doy un ejemplo que por ahí mucha gente dice no es el perfecto, pero resultó votado y se empezó a implementar y lo frenó la crisis. Bien, hablemos de el número de hoy, 3,5 de inflación en el contexto de lo que el propio Goyan bautizó involuntariamente el plan Platita. Feletti, nuevo secretario de Comercio, dijo, ¿qué dijo? Que vio los precios, ahí está,
que vio la inflación, que vio los precios en alguna góndola. Ahí está, me asusté al ver los precios. Bueno, ahora hay un congelamiento grande. Obviamente te voy a pedir una mirada sobre el... Ya sé lo que me vas a decir, pero hagamos el juego de que yo te pregunto y vos me respondes. Yo te pregunto y vos me respondés y ya Dale. sabes lo que voy a decir. No, vos sabés que tal emperador en tal año ya probó... A lo de Diocleciano, no, Sí. eso te lo dejo a vos. No, lo que te voy a decir es que la inflación esta no es la del plan Platita, es la del año pasado. Bien. El plan Platita todavía no la empezamos a ver. Entonces, para eso fuiste convocado hoy. ¿Cuándo empezamos a ver los resultados de Platita? Mira, la inflación tiene efectos rezagados. O sea, si vos tirás dinero del helicóptero, o sea, empezás a emitir ahora hasta noviembre las elecciones, calculo que hacia fin de año vas a tener una presión adicional a la que estás viendo ahora, que es fruto de la emisión que hiciste el año pasado, pero que como tenías la depresión artificial de la cuarentena, no se efectivizaba porque la gente no consumía. Si esto te es recuerdo que yo 3,5. estuve acá, Sí, perdón, vos estuve estuviste acá hace un acá. tiempo y te dice planteé el mismo tema, que a medida que la gente empezara a consumir esa emisión, íbamos a ver cómo los pronósticos iban convergiendo hacia el 50% que los economistas privados generalmente preveían desde el principio. Pero si ahora es 3,5 y todavía no tiene el componente plan Platita, ¿cuánto más puede haber? Bueno, puede ser 55% tranquilamente. Puede superar a la inflación del 2019. Y tengamos en cuenta una cosa, esta es la inflación sin una parte del IPC. Claro. Porque el dólar está atrasado, el dólar oficial debe haber subido, no sé, 17 contra la inflación que tenemos hasta ahora, que es mucho mayor, en el año. Tenemos tarifas atrasadas, que en parte son la raíz del problema fiscal que hace que no podamos cerrar con el fondo y que tengamos que seguir emitiendo para financiar el déficit. Y con algunos rubros que han sido incrementalmente regulados, incluyendo los precios máximos que están imponiendo, y que en algún momento vas a liberar. Entonces, la inflación real puede ser bastante mayor que el 55. El 55 va a ser la inflación contenida con todas estas anclas. Pero en algún momento va a explotar. No sé si explotar, pero claramente Digo, pero se va a evidenciar. van a tener que aumentar las tarifas. Exactamente. En algún Entre momento se va a 3,5 evidenciar. y Y eso va a ser el 4. año que viene. Dijo Feletti hace un ratito en C5N, dijo, entre 3,5 y 4 va a ser la de octubre. Es decir, ya anticipó que podría subir medio punto, como el zapatito. Muy bien. ¿Y cuál es la estrategia del gobierno? Digamos, suponete de Cristina. Sí, te pregunto a vos. Si vos tenés que reconstruir, Cristina le dice a Guzmán, muchacho, Guado de Pedro mismo le dice, no es momento de amarretear. Se lo dijo el Cuervo Larroque, no es momento de amarretear. ¿Cuál es la estrategia? Llegar como sea el 2023 y reproducir ese esquema de donde está todo atado. Si sube Juntos por el Cambio, que se hagan cargo ellos otra vez. Ir roleando la bomba. Acá estoy especulando, no hablé con Especule ellos. que televisión no tengo es un tanto rubro conocimiento que directo garpa como vos, bien. pero creo que el plan es hasta noviembre hoy. No hay más allá de eso. Creo que piensan que si ganan, si revierten en noviembre, van a tener un poco el plafón político para hacer algunas reformas y si pierden el Congreso, algunas cosas, aumento de impuestos, por ejemplo, no los van a poder impulsar tan fácilmente. Entonces, el horizonte es noviembre. Si en noviembre pierden el Congreso, se les reduce el tablero de cosas que pueden hacer porque muchas cosas no van a avanzar en el Congreso. Queda así de chiquito el tablero. Queda muy chiquito el tablero, queda la emisión, que ya está hiperabusada, y quedan estas cosas de redistribución, de intervención directa, de hablar con las cerealeras, hablar con los empresarios, precios máximos de nuevo. Quiero decir, no, ya claramente las opciones se te van achicando. No sé si tienen un plan, no lo veo, no queda muy explicitado. Mi impresión, y es una duda entre economistas, es que esto se ve en el corto plazo, o sea, en 6 meses, poco sostenible. Dicho esto, si el inversor, si el ciudadano de alguna forma percibe que va a haber un recambio en la dirección en el año 2013, 2014 en realidad, eso podría en algún momento anclar las expectativas. 2023, 2024. 2023, 2024. Exacto. Entonces, lo que vos podrías tener es, sin una explosión, un deterioro como el que estamos viendo ahora, extendido durante 2 años. Vamos a llegar con muchas asignaturas pendientes si llegamos a eso sin explosión, pero ese me parece que es el escenario más probable. Y en segundos, ¿vos ves a la oposición, a Juntos por el Cambio, trabajando en alguna propuesta económica que pueda atajar esto que está ocurriendo por si llega al poder otra vez? Sí, hay mucha gente que está trabajando, algunos más orgánicamente que otros,
en varios temas. Si querés, un día hablamos de las diferentes líneas de trabajo. Hay un punto, sin embargo, que es un gran condicionante y es que hoy no sabes cómo vas a llegar. Entonces, si vos me preguntás cuál es la estrategia para los primeros 6 meses para estabilizar la economía, hoy es una, pero dentro de 2 años puede ser una completamente distinta. Entonces, uno va moviendo, la realidad mueve el arco y uno va moviéndose, va corriendo con el arco y va ajustando todo el tiempo. Entonces, es muy difícil decir hoy qué vas a hacer dentro de 2 años. Pero sí hay gente trabajando. Estimado Eduardo Levillellati, gracias. Realmente valoramos que hayas venido. Como siempre es un gusto. Y ahora sí nos despedimos y ya viene Ya Somos Grandes. Nosotros nos vemos ¿cuándo? El domingo a las 8. Dale, chau.